Muy bien. Tenemos entonces, bueno, les convoco a que nos pongamos de pie para dar inicio entonces, en el nombre de Dios y de la patria, a esta comisión mixta conformada, ¿cierto?, por las discrepancias sugeridas entre la Cámara de Diputados y el Senado a propósito, ¿cierto?, de el modo de resolver las divergencias producidas, ¿cierto?, por la tramitación o con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de la subasta y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria, que está contenida en el boletín 12.917-03, con el objeto, ¿cierto?, ya lo habíamos mencionado, de constituirnos y de darle curso a esta tramitación. Quiero saludar a quienes nos acompañan, si son parte, ¿cierto?, de la comisión mixta, en particular, ¿cierto?, a los diputados, doña Ana María Bravo Castro, bienvenida diputada, Javiera Morales, bienvenida Javiera, también al diputado Joaquín Lavín León, bienvenido diputado Lavín León. Y también a nuestros senadores Gastón Saavedra, al senador Durana y a los miembros integrantes, ¿cierto?, de la Secretaría. Sin más, yo ya les planteaba que habían sido invitados para esta sesión los representantes tanto del Ministerio de Justicia como también del Ministerio de Economía. Tenemos excusa al respecto, por lo que le voy a dar la palabra a nuestro secretario para que nos dé cuenta, por favor, secretario. Gracias, presidente. Efectivamente, se cursaron invitaciones a los ministerios, cumpliendo con las instrucciones de la comisión mixta, se cursaron invitaciones a ambos ministerios, enviándoles una copia informativa de la citación, pero de ambos ministerios nos hicieron presente que más bien, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, que esto es más bien competencia del Ministerio de Justicia, porque más que mal se trata de modificación al Código de Procedimiento Civil y particularmente, bueno, por la materia, se trata de las subastas y los remates, y desde el Ministerio de Economía también y del Ministerio de Justicia nos hicieron presentes que están dispuestos también a colaborarnos respecto de puntos específicos que esta comisión le hiciera presente. En esta oportunidad lo que correspondería sería analizar las diferencias que dieron lugar a la formación de esta comisión mixta. Y tenemos que considerar que las primeras están... la primera diferencia son al artículo primero, que son modificaciones al Código de Procedimiento Civil. Perdón, como ya señalábamos, la idea de esta convocatoria era haber escuchado ambas carteras, digamos, ya que eso no es posible. Yo lo que propongo, ¿cierto?, en que revisemos cuáles son las indicaciones rechazadas y cuáles en definitiva son las que hoy día tienen discrepancia, que haga un análisis nuestro secretario, luego de eso observar si estas merecen una segunda revisión. Si no fuera así, podríamos votar hoy día. Si no, la alternativa es que una vez revisadas solicitemos de nuevo la presencia de los representantes de ambas carteras y votáramos la próxima sesión, que debiera ser la próxima semana a esta misma hora. Esa es la propuesta de acá, pero sin perjuicio de cualquier resolución. ¿Les parece que escuchemos primero la relación de las indicaciones? Así que le doy la palabra a don Pedro. Gracias, presidenta. Como señalé, el artículo primero introduce distintas modificaciones al Código de Procedimiento Civil para fijando normas para el precio de las subastas de los bienes inmuebles. Son 9 modificaciones y la Cámara de Diputados hizo modificaciones respecto a algunas de ellas, que son las que vamos a analizar ahora.
De las 9 modificaciones, la Cámara de Diputados hizo modificaciones solo en 2, en la número 1 y en la número 8. La número 1 se refiere, introduce un inciso nuevo al artículo 444 del Código de Procedimiento Civil del siguiente tenor. El texto aprobado del Senado dice lo siguiente: si la ejecución recae sobre un bien inmueble cuyo avalúo fiscal no excede de 8.000 unidades de fomento y el deudor ha pagado a la fecha del requerimiento de pago el 50% o más del capital adeudado, el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantienen vigentes 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Lo que destaco respecto de esta norma es que en la norma se refiere a un bien inmueble y poniendo énfasis que su avalúo fiscal no debe ser igual o menor a 8.000 unidades de fomento, cuando dice no excede de 8.000 unidades de fomento. Destaco solamente esos 2 elementos porque en lo que viene a continuación, tanto el Senado como la Cámara sancionaron exactamente lo mismo. La Cámara sí hizo modificaciones respecto del bien inmueble, en el sentido que agrega algunos requisitos que deben cumplirse para que operen estas normas. Se debe tratar de un bien inmueble de propiedad de una persona natural, excluyendo a todos aquellos que no tengan esas características. En segundo término, que constituye su única vivienda. Y en tercer lugar, que sea de uso exclusivo familiar. O sea, en otras palabras, la norma de la Cámara de Diputados es más estricta porque exige también la concurrencia de estos otros requisitos de carácter copulativo. O sea, ser el bien familiar, ser una persona natural, que tenga ser persona natural, ser el bien familiar y sea la única vivienda, es decir, que la persona, claro, sea dueña o propietaria de una sola vivienda. Eso es lo que dispuso la Cámara de Diputados. Sí, hago presente que fueron elementos que se consideraron por el Senado durante la discusión en primer trámite constitucional también. No fueron aprobados, pero sí son elementos que también estuvieron presentes en la discusión en el Senado. Exacto. Eso es lo siguiente. Respecto del avalúo, ahí hay otra diferencia que yo pienso que puede ser salvada, porque la norma del Senado habla del avalúo fiscal, mientras que el de la Cámara de Diputados habla de avalúo solamente. Omite lo de fiscal, que yo pienso que puede haber sido una omisión involuntaria. Y como señala el senador Saavedra, el monto del Senado es menor. Dicen no excede de 8.000 unidades tributarias, unidades de fomento, mientras que el de la Cámara dicen no excede de 10.000 unidades de fomento. O sea, hay una modificación importante. Hay, claro, 2.000 unidades de fomento de diferencia. Pero habla perdón, presidente. Sí. Habla del avalúo, no de lo que se establece acá en el... o sea, habla del valor. Hablamos de avalúo fiscal, el otro del avalúo que puede ser eventualmente comercial, porque si no está especificado es que deja la puerta abierta justamente a la imprecisión, porque el avalúo fiscal es más objetivo y tiene un monto que es muy inferior muchas veces a lo que realmente es el valor de la propiedad. Una cosa. Por ejemplo. Claro. Y en ese contexto... sí, pero bien, diputado Joaquín Lavín. Sí, presidente, yo creo que en ese sentido, en la discusión que vimos en la Cámara de Diputados, esto se pasó, esto fue un error. Aquí lo que se quiso fue aumentar, ¿cierto?, el monto, el valor de la propiedad, de 8.000 UF a 10.000 UF, utilizando el mismo tipo de avalúo en el fondo. El fiscal. Exactamente, el avalúo fiscal. Si no, quedaría demasiado interpretativa y abierta a la norma. O sea, que se fue a poner la palabra aquí nomás, pero lo que discutimos fue que fuera avalúo fiscal, fue aumentar el monto de ese avalúo. Ya. Y respecto a la vivienda única familiar, la discusión se dio en torno a poder
hacer o mantener un poco lo que busca el título, ¿cierto?, del proyecto de ley. Que esto entiendo que es una moción de la senadora Rincón y Sí, busca o sea, proteger la vivienda única. Por eso nosotros hicimos énfasis en que fuera la vivienda única familiar. Pero también hay otro, en la última línea, que agrega un tiempo mayor, en el límite por debajo 6 meses y por arriba o 12 meses de continuo demora, para la solicitud del requiriente. Tiene razón el senador Saavedra. No está. Sí, porque dice vigentes 6 o más meses continuos o discontinuos de mora, y en la Cámara dice se mantienen vigentes 6 o más meses continuos o 12 meses discontinuos de mora. O sea, distingue si es que la mora es continua o discontinua. En el primer caso son 6 meses y en el segundo caso 12 meses. Tiene razón. Chuta, harta diferencia. Senador Durana. Sí, son diferencias, Presidenta, pero en general hay algunas que tienen todo sentido. De la persona natural, que la evalúo, obviamente que ahí se genera una mejora en 10.000 unidades de fomento. Ahora, este es un proyecto que está dirigido obviamente a la casa familiar, pero también está dirigido a la clase media. ¿Qué es lo que hace la clase media cuando se va avejentando? Compra propiedad, compra una propiedad más para poder tener, para incrementar sus gastos, es decir, trata de arrendar. Y cuando hablamos de una norma en la cual nosotros lo que estamos pidiendo es que tenga más del 50% pagado del capital adeudado, obviamente cuando uno tiene un crédito hipotecario que son 20, 25 años, pongámonos en el caso de personas que comenzaron a pagar este crédito a los 40, 45 años, es decir, llegan a la etapa límite en que están en el proceso de jubilación, y por eso que yo también soy parte de este proyecto. A mí me invitó la senadora Rincón a firmarlo. Nosotros también evaluamos la alternativa que no fuese la única vivienda, porque mucha gente también compra para poder tener una mejor pensión, una mejor vejez. Entonces yo pondría en observancia que, si bien concuerdo que sea una persona natural, sí me parece bien, porque no vamos a estar apoyando a una empresa que hace o una inmobiliaria. Que el avalúo no exceda los 10.000 también me parece súper bien. El deudor que a la fecha de requerimiento haya pagado más, obviamente vamos en concordancia, y con respecto a la mora. Pero yo invitaría a observar el concepto de, porque quien compra una segunda o una tercera propiedad, y muchas veces lo compra con un crédito hipotecario, es la clase media que trata de tener un bien para poder tener una mejor vejez. Sí, en relación a eso debo entender entonces la insinuación que hace, es decir, esto lo restringimos solo a la única vivienda, que dicho sea de paso, al decir vivienda única familiar habrá que alguien acreditar que es la única vivienda. Supone una declaratoria de bien familiar. ¿Cuál es digamos, la distinción? ¿Ah? Eso por una parte, y lo segundo, lo que plantea el senador Durana, si es que hay ánimo de abrir la discusión a propósito de que pudiera ser otra vivienda, no siendo bien familiar, porque eso abre la posibilidad de que sea una segunda o tercera vivienda sin esa declaratoria, o tal vez una vivienda que, siendo familiar, constituye una o más de las viviendas familiares que tiene la propia familia. Me ha pedido la palabra el diputado Joaquín. Perdona, entonces que bueno, le damos a ella la palabra. A la diputada Javiera Morales. Ana María Bravo. Ana María Bravo. Castro. A la diputada Bravo. Sí, gracias, diputado Lavín. Precisamente por lo que usted señaló de que una persona puede tener varias viviendas familiares. Este tema también se discutió en la comisión de la Cámara, y es por eso es que nosotros llegamos a la conclusión de que tiene que decir vivienda única,
que ocupa la familia. Ahora, en cuanto a los medios de prueba, pueden haber distintos medios de prueba para acreditar que es, vivienda única es oficiando al conservador de bienes raíces. También respecto de familiar, se puede acreditar declaraciones de testigos, vivienda familiar cuando tienen más de una, o sea, ahí está el tema. Entonces, pero si nosotros nos remitimos a que sea una vivienda, que es lo que ocupa la familia, que es una persona natural, que generalmente es el jefe o jefa de la familia, ahí nos ahorramos todo este tema probatorio. Además, ¿cuál es el espíritu? Y tal como lo señaló la senadora Rincón, cuando fue a presentar el proyecto, es precisamente proteger la vivienda donde vive la familia. Proteger la familia. Entonces, es por eso que también nosotros señalamos estos requisitos, que fuera persona natural, porque la persona natural es la que tiene familia, que fuera única vivienda y de uso exclusivo familiar. Porque además también lo que puede suceder es que, no sé, pues sean dos cónyuges y cada cónyuge tenga una propiedad, separados de bienes, por ejemplo. Entonces, es imposible que en las dos propiedades vivan la familia en forma permanente. Y es por eso que también se habla de vivienda única y familiar, que efectivamente viva ahí la familia. Entonces, como hay una serie de posibles interpretaciones y que se puede abrir una serie de posibilidades, especialmente en materia de la prueba, es que nosotros lo dejamos muy claro y más restringido para facilitar la labor de los abogados y también la labor de los jueces, en el sentido de encauzar bien el espíritu no es solo el espíritu de la norma, sino que también como decimos los abogados, la interpretación gramatical de la norma. Gracias. Gracias, diputada Ana María Bravo. Le doy la palabra. Saludamos a la diputada Sofía Cid, que se ha integrado también a esta comisión. Bienvenida. Y Joaquín Lavín, diputado, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Creo que también hay que hacer una diferenciación, porque aquí la modificación es a dos leyes distintas. Una ley, cierto, del Código de Procedimiento Civil y la otra un decreto con fuerza de ley, que es la Ley General de Banco. Porque uno tiene que ver con la liquidación de la hipoteca, y el otro tiene que ver con, puede ser quiebra, cierto, de empresas. Por lo tanto, en el primer caso, muchas veces las viviendas puede que estén a nombre no de una persona natural. Entonces, evidentemente, ahí sí hay que hacer una diferenciación, ¿no? Porque aquí nosotros hicimos la modificación en la Cámara, modificamos tanto el Código de Procedimiento Civil como la Ley General de Banco de la misma manera, en los dos artículos que están en disputa. O sea, y creo que deberíamos hacer esa diferenciación. A mí me gusta más, para el procedimiento del Código Civil, cómo está la redacción del Senado, y para la Ley General de Bancos, cómo está la redacción de la Cámara. Claro, pero hay que tomar una posición. ¿Seguimos con las otras diferencias, presidente? Sí, pero eso igual es la mía. La del Senado. La del Senado. Una del Senado y la otra respecto a cómo la interpreta o lo lee la ley general, la Cámara respecto a la Ley General de Banco. ¿Existe alguna manera sencilla de poder acreditar cuando vivienda única familiar? Ahí hay una complejidad. Primero porque efectivamente yo no veo, digamos, a los tribunales definiendo luego de si es una vivienda única, porque eso también se puede provocar el incentivo perverso, que digan esa es la vivienda familiar aunque no haya una declaratoria, entonces va a entrampar al final el remate si es que se da en esas circunstancias. Entonces creo que ahí a lo mejor quienes estuvieron en esa discusión deben haber señalado algún mecanismo más concreto. Diputada Morales, Javiera.
Gracias, Presidenta. Sí, tratando de recordar un poco esta discusión que fue hace bastante tiempo, me acuerdo que nosotros diferenciamos bien esta parte del proyecto de ley con la otra que establece los rangos para el remate. ¿Por qué? Porque esta parte del proyecto de ley lo que busca es evitar el remate, o sea, no se puede rematar. No tiene que ver con los mínimos para la subasta. Entonces, como entendíamos nosotros, está una imposibilidad para un deudor de poder hacer valer su crédito. Y esto se generaba en dos escenarios. Un escenario en que el que uno generalmente piensa que es el banco, ¿no es cierto?, que entregó un crédito hipotecario y está haciendo valer su hipoteca porque no se ha cumplido una de las obligaciones. Pero nosotros también, como estamos modificando el Código de Procedimiento Civil, nos empezamos a cuestionar qué pasaba con otro tipo de deudas, porque también aplica para otro tipo de deudas. Y nos imaginamos, por ejemplo, deuda de trabajadores por cotizaciones previsionales, sueldos impagos, deuda por pensión alimenticia. Entonces empezamos a ver que esto no solo estaba regulando al caso que todos llevamos inmediatamente al imaginario, que es la persona que debe su primera vivienda, sino que otros casos. Y por eso empezamos a ver qué escenarios se podían plantear. Y veíamos que, por ejemplo, si lo dejábamos abierto para personas jurídicas, podía ocurrir que esto se usara como mecanismo para ir moviendo el capital de un lado a otro sin, por ejemplo, responder ante una deuda previsional. Entonces, por eso quisimos, en ese caso, limitarlo a una persona natural y no a personas jurídicas. Uno podría ver qué ocurría en el caso de las pymes, quizá lo podríamos abrir a algunas pymes, mini pymes. Hoy día existe el mecanismo legal para determinar cuándo es una pequeña y mediana empresa, pero lo que no quisimos es generar algo muy amplio que pudiese poner en desmedro, por ejemplo, trabajadores o mujeres a las que se les debe, generalmente son las mujeres, pensión alimenticia. En cuanto a la prueba, porque todos compartíamos que es una muy buena protección para la familia este proyecto de ley. Entonces, por eso quisimos buscar la fórmula de que efectivamente protegiera a la familia y por eso pusimos que sea su única vivienda de uso familiar. Y nos imaginamos cómo se probaba. Bueno, en esto es un caso en que alguien es demandado y por tanto se le está embargando su bien inmueble, es en un juicio. Entonces, la discusión que tuvimos ahí es que ese deudor o deudora lo que iba a tener que presentar es una excepción dentro del juicio de remate o algo similar y ahí acreditar. Y el propio deudor o deudora tenía que decir, oiga, se me aplica el artículo tanto, claro, porque es mi única vivienda familiar. Y el banco va a tratar de probar lo contrario, o el deudor va a tratar, y ahí va a ir al conservador y va a demostrar capaz que tiene otro vivienda. Entonces, sí iba a dar, no iba a haber un certificado, pero sí se iba a dar durante el juicio la posibilidad de que ambas partes prueben si concurrían estos requisitos. Y por eso creo que podríamos conversar si podría ser a cierto tipo de personas naturales, pero esa fue la intención y yo la sigo probando, de limitar, para evitar que pudiesen ocurrir abusos, pensando que es un mecanismo para evitar el remate. O sea, esto te impide por parte de un deudor hacerte valer, o sea, pagar la deuda, o sea, pagarle el crédito con la casa, claro. Que te rematen y que se pague la deuda. Bien, senador Durana. Sí, muchas veces hay que considerar que hay personas que, producto de herencia, posesiones efectivas y tanta situación, que terminan también siendo dueño incluso hasta de una parte de una herencia que, porque no se ponen de acuerdo los hermanos. Entonces, yo invitaría a evaluar bien la situación de lo que significa finalmente de que una persona solamente tenga que tener que probar su casa, porque no podríamos ser tan explícitos como para poner la infinidad de situaciones que se van produciendo en el día a día, en la vida. Es decir, tú te puedes encontrar que estás en una situación que tu casa tienes pagado más del 50% de la luz fiscal y la estás perdiendo y no la puedes salvar porque eres parte de una sucesión que está inscrita o porque en definitiva compraste antes un departamento que hoy día ese departamento tú lo tienes considerado para el día de mañana para mejorar tu pensión. Entonces, yo quisiera tomar en consideración, porque siempre este proyecto tuvo como
estuvo pensando en la clase media, que nunca tiene ningún beneficio, al menos en nuestro país. Y lo segundo es que el avalúo fiscal y el avalúo comercial, el avalúo fiscal siempre estuvo considerado para el rango de lo que significa considerar más del 50% pagado por parte del digamos, del deudor. Pero además, si es que va a remate, esa propiedad se consideraba el avalúo comercial. Porque si finalmente se pierde se pierde la posibilidad y él va a remate, si es por el avalúo fiscal, además va a seguir debiéndole al banco, y por eso se consideraba el avalúo comercial y tenía dos rangos. Primero, el 30% y el 15%. De hecho, es avalúo fiscal más que ahí se considera el avalúo comercial. Bien, vamos a darle la palabra al secretario porque ahí viene justamente la otra diferencia. Sí, justamente lo que corresponde ver ahora, que es la segunda diferencia. Perdón. Vamos a avanzar. Diputado, una intervención respecto al primer punto. Sobre el punto del senador, sí, igual me parece plausible este tema de qué sucede con una comunidad hereditaria, porque comunidad hereditaria está como en un intermedio entre persona natural y persona jurídica, y puede suceder que en una comunidad hereditaria pueden vivir uno o más herederos en esa propiedad, y es su vivienda familiar. Entonces yo creo que ahí, en ese caso, podríamos como analizar esa situación, sobre todo si consideramos en que, hoy, ¿cómo lo colocamos como persona natural si son varios los dueños? Claro, podríamos tener una discusión jurídica en ese caso, pero ¿para qué mejor dejarlo? Yo creo en el proyecto de ley, no sé, es una propuesta que podríamos analizarlo con más calma en esa situación de las comunidades hereditarias. Eso, gracias. Claro, o sea, señalar con precisión que puede ser una vivienda familiar o parte de una unidad familiar, o de sucesión o de herencia, digamos. O sea, agregarle eso. Sí, por ejemplo, en el caso, porque dice solo persona natural, habla en el artículo, si le... La gran diferencia, una es, claro, es que justamente natural o jurídica, y otra dice no, dado el objetivo del proyecto es justamente respecto a una vivienda que sea una persona natural, única dueña, digamos, o sea, primera propiedad o la única vivienda familiar. Entonces, claro, al ampliarlo eso, estamos cambiando el sentido del proyecto y lo estamos ampliando. Estamos generando también una incerteza bien grande respecto ahora si se puede interponer una suerte de tercería respecto a que es un bien familiar, pero compartido o qué sé yo. O comunidad de no, bueno, solo pensando en lo que señala el senador de que puede ocurrir que una familia viva o varios herederos vivan en la propiedad, y así también se protegería a los demás herederos. No sé, pero como lo digo, o sea, como ponerlo un poquito más a lo mejor en el análisis para ver una posibilidad. Yo no estoy imponiendo nada, senadora, en todo caso, sino que es una propuesta y una posibilidad. Que dentro de la discusión también se pueden generar propuestas. Ahora, aclárame, secretario, lo siguiente. Hay una postura respecto a la reacción del Senado y una de la Cámara de Diputados. ¿Debemos ceñirnos a cualquiera de las dos o podemos generar una tercera propuesta? Se pueden tomar elementos de una o de otra y también generar una tercera propuesta en la medida que esté dentro de las ideas matrices, de las diferencias. Ya, perfecto, eso que quede claro. Durana, y para pasar a la otra diferencia que tiene que ver con la avalúo. No, solo en función de lo que ha planteado la diputada, se pueden dar dos situaciones. La primera, que sea una comunidad hereditaria, y la segunda, que una persona participe de esta comunidad hereditaria, pero no viva ahí. Pero por participar de esa comunidad hereditaria, la persona figura como que tiene otra propiedad, o es parte de otra propiedad, y no tiene ninguna posibilidad de salvar su casa. Es lo que corre el riesgo de perderla, donde además el efecto es que aborda a otras personas que no están derechamente, en este caso, requeridas de pago. Bien.
le damos la palabra al secretario para que avancemos, nos hagamos un panorama respecto Perfecto. a las diferencias. La otra diferencia entre el proyecto aprobado en primer trámite por el Senado y el segundo trámite por la Cámara de Diputados está en el número 8 también del artículo primero, en la página 6 del comparado, que se refiere a... bueno, dispone lo siguiente: si puestos a remate los bienes embargados de conformidad con el artículo anterior, tampoco se presenten postores. El artículo anterior se refiere al segundo llamado remate. El bien raíz se pondrá por tercera vez en remate. Y lo que está ahí en negrita, lo que viene a continuación, es donde está la diferencia. Dice, teniendo como nueva base el valor del primer remate rebajado en un 30%. La Cámara de Diputados sustituyó esa parte final diciendo, teniendo como nueva base el valor del avalúo fiscal. Tengo, hasta donde entiendo, esta es una diferencia más bien semántica que real, porque en este proyecto la modificación al valor del primer remate es el avalúo fiscal aumentado en un 30%. Y si es que ahora se dice, teniendo como nueva base el valor del avalúo fiscal, equivale al valor del primer remate rebajado en un 30%. Es lo mismo, se llega al mismo resultado. El segundo va ese sin el 30, digamos. El primero es el valor del avalúo. Más el 30. Y el segundo es solo el avalúo. Sí. Hay una diferencia, perdón, si lo entiendo bien, de un 10%, digamos, el otro un 40%. Es que claro, no es exactamente lo mismo, hay una diferencia. Claro. Porque si Sí, po. el primer remate es 100 más 30, ¿cierto? Ponte tú que valga 100, vale 130. Claro. El segundo es 130 menos 15%, ¿cierto? Sí. Y eso sería, Tercero como, rebaja eso en sería 30. como 110. Pero el tercero es 130 menos 30%, pero no es el 30% de los 100, es el 30% de los 130. Por lo tanto, es como si fueran un poco 130 más. serían Perfecto. 40. Entonces, Ya. en vez de ser el avalúo fiscal, que sería el 100%, sería como el 90% más o menos. Esa es la diferencia en el tercer remate. Claro, yo creo que... Hay una diferencia... Miren, yo creo que si bien las diferencias son... o sea, por eso a lo que voy yo es que si pareciera ser que las diferencias son menores, pero son bien sustanciales si nos vamos a lo estricto de la interpretación, porque efectivamente hay diferencia en monto, en cómo se determina el avalúo, si uno es fiscal o no es fiscal, si la vivienda única o no. Entonces yo creo que es súper importante tener esta reunión como de socializar cuáles son las diferencias y dar matices de cambio y yo creo que es súper importante escuchar también a algunos actores en estas precisiones, cómo se actúa para luego votar. Entonces con eso creo que relajamos un poco el debate a propósito de los tiempos para avanzar también pensando en una segunda revisión. ¿Les parece? Bien. Y así nos da más tiempo también para la discusión y no estamos tan apremiados. Me ha pedido la palabra el senador Durana. Sí, solo una consulta, señor secretario de la comisión, don Pedro. Lo que pasa es que la idea matriz del proyecto era que se consideraba sobre el avalúo comercial, pero después se cambió. Y tengo entendido que ahí se cometió un tema con el Senado, no sé si cuando pasó a Hacienda, que ahí entró el concepto del avalúo fiscal, más un 30%. Eso lo aproxima al valor comercial. Pero lo que yo tengo entendido es que se perdió la progresión de la rebaja para los remates que siguen. Eso me gustaría si usted lo pudiese... Sí, acá lo tengo. Se habría perdido después, cuando quedó el avalúo fiscal más un 30%, luego se habría perdido la rebaja del 5, del 10 y del 15% en la medida que no hubiese oferente. No sé si eso Si me permite, presidente. Sí, por favor. Usted tiene razón, ahí efectivamente fue así. Al inicio de la discusión, el primer trámite, el objetivo era el valor comercial de la propiedad, pero como era difícil de determinar cuál era realmente ese valor y para evitar a lo mejor exceso de trámites con tasadores, peritos, etcétera, se optó por llegar a un símil del valor comercial
sobre la base del avalúo fiscal y se lo incrementó en un 30%. Eso para el primer remate. El valor en el segundo remate está en el artículo 486 y que, 499, que dispone: la base para el segundo remate será el valor establecido en el primer remate rebajado en un 15%. Y lo que analizamos recién, que está en el artículo 500, cuando no se adjudica el bien en el segundo remate y hay un tercer remate, ahí el precio es, la nueva base es el valor del primer remate rebajado en un 30%. O sea, efectivamente hay una progresión a la baja. En el segundo remate es un 15% menos y en el tercer remate es un 30% menos. O baja el 15 es porque se baja el igual que 15 la de avalúo ese fiscal. avalúo, del número 1 con el 30. ¿Cierto? Sí. Sí, pues. Y el tercero, Y después también hay un cuarto el y un avalúo quinto. sin también. aumento menos un 30. Claro, y después sigue hacia abajo si es que no hay remate. O sea, si es que nadie lo remata. Me ha pedido la palabra la diputada Ana María Bravo. Gracias, presidenta. A ver, yo creo que sería, lo mejor de todo sería graficar esto mediante un ejemplo. Yo creo que ahí nos quedaría más claro el tema respecto de la discusión y las diferencias que pueden existir entre una y otra. Pero también tenemos que considerar que existe la facultad del deudor de, si no está conforme con el valor que se establece como en las bases de remate respecto de su propiedad, se puede solicitar la tasación comercial. Eso ya está en la norma. Y en eso nosotros no establecimos diferencia. Lo que sucede es que, ¿por qué queremos proteger con un mínimo? O sea, yo también lo pienso que los autores y nosotros concordamos en eso. ¿Por qué queremos proteger con estos mínimos? Porque hay personas que simplemente no cuentan con una asesoría. Entonces es proteger más a las personas que no cuentan con una asesoría de un abogado o que ni siquiera saben que les están rematando la casa, porque ha sucedido situaciones así, o no hay una buena asesoría de un abogado. Entonces, no olvidemos ese punto, que esto este valor no está escrito en piedra, sino que también se puede solicitar por parte del deudor una tasación comercial. Permite determinar la relación respecto a las de diferencias. Las otras dos diferencias ya no están en el Código de Procedimiento Civil, sino que están a la Ley de Bancos, y es el artículo 2 del proyecto. Pero, como se señaló hace un momento, es un reflejo de las modificaciones del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, el número 1, la letra A, estamos en la página 7 del comparado. Sí. Sustituye los incisos primero, segundo y tercero del artículo 103 y contiene los mismos elementos que la norma que vimos en el artículo 444. O sea, si la ejecución recae sobre un bien inmueble propiedad de una persona natural que constituye su vivienda única, de uso exclusivo, etcétera, con los mismos elementos. Y la segunda diferencia está en la regla 5, que también se refiere a la base del valor del tercer remate. En el caso del Senado, es la base, con nueva base, el valor del primer remate rebajado en un 30%, en el caso de la Cámara de Diputados, teniendo como nueva base el valor del avalúo fiscal. Son las mismas ideas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra observación, porque creo que yo lo que encomendaría, tal vez, a tener una tabla súper bien clarita y resumida
a la Secretaría para que nos haga llegar las diferencias más sustanciales en los plazos y todo, pedir la opinión de los invitados para la próxima sesión y tal vez hacer un análisis también de lo que fue la discusión a propósito de esas cuestiones más formales que no sabemos si avalúo fiscal la referencia para no entamparnos de nuevo la discusión y sobre esa base tener algunos datos para enfrentar la discusión la próxima semana. ¿Les parece? Senador Durana. Lo único que pediría nomás es, después, como vamos a quedar para la próxima semana, revisemos bien los artículos 500 y 501, ya, de este proyecto de ley, porque hay claramente que puesto a remate los bienes embargados, que se adjudiquen los bienes por los dichos 2/3, que se pongan por tercera vez a remate por el precio que el tribunal designe, que se entreguen en prenda pretoria, y en el artículo 501, en este caso no habrá mínimo por la postura. Entonces solamente quisiera, sí, poner el punto ahí. En función del análisis no sé de la si discusión, podemos pedirle a la Secretaría que nos haga un análisis más estricto, digamos, respecto a lo que está hoy y las modificaciones que se pretenden, y al otro lado las que propusimos nosotros y las que propuso la Cámara de Diputados. ¿Les parece? Sí, se cambian como radicalmente ya todo, entonces es importante tener ese análisis. ¿Les parece? Sí. Presidente, respecto de los invitados, ¿a quién se invitaría para ver los representantes del Ministerio de Justicia? Ya. Perfecto. ¿Y el otro era? ¿Y aplicado no? Yo diría que aplicable esto no. Dijeron que no. Sí, porque les diste una cosa, después de otra. Alguien que sepa. Quedamos abiertos a que hay alguna experto, no sé quiénes, veamos la nómina que invitaron en la Cámara. Bueno, pero hagámoslo que se estudie el proyecto en la referencia y que vean efectivamente, porque es una modificación del Código de Procedimiento Civil, es decir, cambia la normativa de la cual hoy día es súper importante también tener la observación del... Totalmente. Porque así como componente, yo fui diputada de la Comisión de Vivienda, en algún minuto se establecimos una norma de la protección de la vivienda única que tenía algunas derivadas y no es fácil, digamos. Por eso abría yo el debate hace un ratito en relación a dónde vamos a dirigir para proteger efectivamente y para generar que en esa vivienda haya un mínimo más alto que impida el embargo, en este caso el remate. Ese es como el tema. Entonces, para eso tenemos que estar bien precisos. Eso, por eso dejamos abierto a ver quién, claro, alguien que sea experto en estas materias, cómo operan en la práctica y cómo podemos, exacto, tener un poco la historia. Si hay alguna posibilidad de que ustedes propongan a alguien, también lo hagamos, por favor. Bueno, sin más entonces, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, agradeciendo a todos los diputados y senadores. Para el próximo martes. ¿Les parece el próximo martes a la misma hora? ¿O la dejamos para la subsiguiente? Va a ser peor después. El próximo martes 17. En el mismo horario, ¿le parece? Muy bien, quedan convocados entonces para la misma fecha. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, agradeciéndole a todos su asistencia, se levanta.